El concepto de cuento cruel que Villiers de L'Isle Adam acuñó en su día para calificar parte de su creación artística encaja perfectamente al cuento que nos reúne en esta velada, La tortura de la esperanza. Y de la mano de las reflexiones de Blanca Ballester, presento este relato. Pocos autores se hubieran atrevido a abordar un tema tan inmoral y aún así tan humano como lo hizo Villiers, en homenaje a su autor favorito, Edgar Allan Poe, que también había dedicado un cuento tan magnífico como escalofriante a las oscuras artes de la Inquisición española, el cuento sobre el pozo y el péndulo más famoso de la historia de la literatura. Una lectura superficial podría llevar al error de pensar que La tortura de la esperanza es solamente una crítica de la Inquisición católica española. Lo es, en cierto modo, pero tangencialmente. En La tortura de la esperanza, la Inquisición es solo una excusa para adentrarse en los rincones más siniestros del alma humana. Todo en este cuento es tétrico y espeluznante. Lo son, primeramente, los personajes, ambos en los extremos de la humanidad y opuestos entre ellos. Por un lado, la víctima, el rabí Aser Abarbanel, que lo único que conserva de humano es, a su vez, lo único que lo mantiene con vida, la esperanza y el orgullo, pues su cuerpo, víctima de torturas diarias durante un año, no es más que una pura llaga que apenas le sirve para arrastrarse hasta la última y más cruel de las trampas de su némesis, Don Pedro Arbués de Espila, que está en el polo opuesto, solo aparentemente humano. El resultado es una antítesis brutal con la que el autor tortura, a su vez, al lector. En efecto, consigue atraparte, como Arbués a Barbanel, en esta macabra dialéctica de opuestos y en una falsa esperanza que se desvanece de la forma más terrible. Con facilidad, Villiers logra que el lector simpatice con la víctima y lo obliga a odiar al deleznable inquisidor, por mucho discurso melifluo que éste proclame para apaciguar a su oveja descarriada. Por consiguiente, la expectativa de Barbanel es también la del lector que le sigue pegado a sus talones, en gran parte gracias a las interpelaciones directas, a las cursivas y a las exclamaciones que Villiers incluye hasta conseguir que leamos un cuento contado, más que escrito. No conviene olvidar que Villiers utiliza también la descripción de los ambientes para su propósito. No escatima detalles para describir la fría y tétrica celda, testigo diario de la tortura, ni tampoco los corredores sórdidos y oscuros que contempla la fallida huida del judío. Incluso la naturaleza que, azul y plateada, lo recibe en la noche de su falsa liberación y lo devuelve por unos instantes a la vida para que el inquisidor se la arrebate de nuevo. Está tan bien descrita que el lector cree sentir el fresco y la belleza de los campos zaragozanos, que para el protagonista significan el milagro de vivir. El resultado es casi plástico, un cuadro gótico y fúnebre, de atmósfera pesada y agobiante que invade también el corazón del lector hasta que llegue el alivio de la mano de la ilusión, que no es, sin embargo, más que una breve chispa en la oscuridad. Por último, quisiera dejarte una reflexión sobre la esperanza proveniente de la persona de quien menos podrías esperarlo, el conde de Lautréamont, autor de los Cantos de Maldoror. El verdadero dolor es incompatible con la esperanza. Por muy grande que sea ese dolor, la esperanza aún se alza 100 codos más arriba. My mind makes noises too much. Al atardecer, el venerable Pedro Arbués, sexto prior de los dominicos de Segovia, tercer gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor, y precedido por 2 familiares del Santo Oficio provistos de linternas, descendió un calabozo. La cerradura de una puerta maciza chirrió. El inquisidor penetró en un hueco mefítico, donde un triste destello del día, cayendo desde lo alto, dejaba percibir, entre 2 argollas fijadas en los muros, un caballete ensangrentado, una hornilla, un cántaro, sobre un lecho de paja sujeto por grillos, con una argolla de hierro en el pescuezo. Estaba sentado, hosco, un hombre andrajoso, de edad indescifrable. Este prisionero era el rabí Abarbanel, judío aragonés,
que, aborrecido por sus préstamos usureros y por su desdén de los pobres, diariamente había sido sometido a la tortura durante un año. Su fanatismo, duro como su piel, había rehusado la abjuración. Orgulloso de una filiación milenaria, porque todos los judíos dignos de este nombre son celosos de su sangre, descendía talmúdicamente de la esposa del último juez de Israel, hecho que había mantenido su entereza en lo más duro de los incesantes suplicios. Con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de esta alma hacía imposible la salvación, el venerable Pedro Argüez, aproximándose al tembloroso rabino, pronunció estas palabras: «Hijo mío, alégrate, tus trabajos van a tener fin. Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal de corrección tiene límites. Eres la higuera reacia, que por su contumaz esterilidad está condenada a secarse. Pero solo a Dios toca determinar lo que ha de suceder a tu alma. Tal vez la infinita clemencia luciría para ti en el supremo instante. Debemos esperarlo. Hay ejemplos. Así sea, reposa, pues, esta noche en paz. Mañana participarás en el auto de fe, es decir, serás llevado al quemadero, cuya brasa premonitoria del fuego eternal no quema. Ya lo sabes. Más que a distancia, hijo mío, la muerte tarda por lo menos 2 horas, a menudo 3, en venir, a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que preservamos la frente y el corazón de los holocaustos. Seréis 42 solamente. Considera que, colocado en la última fila, tienes el tiempo necesario para invocar a Dios, para ofrecer este bautismo de fuego, que es el del Espíritu Santo. Confía, pues, en la luz y duerme». Dichas estas palabras, el inquisidor ordenó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y, muy bajo, le rogó que le perdonara los tormentos. Después lo abrazaron los familiares, cuyo beso, ahogado por las cogullas, fue silencioso. Terminada la ceremonia, el prisionero se quedó solo, en las tinieblas. El rabí Abarbanel, seca la boca, embotado el rostro por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más íntimo de sus confusos pensamientos un sueño. Había entrevisto un instante el resplandor de las linternas por la hendidura entre el muro y la puerta. Una esperanza mórbida lo agitó. Suavemente, deslizando el dedo con suma precaución, atrajo la puerta hacia él. Por un azar extraordinario, el familiar que la cerró había dado la vuelta a la llave un poco antes de llegar al tope. Contra los montantes de piedra, el pestillo enmohecido no había entrado en su sitio y la puerta había quedado abierta. El rabino arriesgó una mirada hacia afuera. A favor de una lívida oscuridad, vio un semicírculo de muros terrosos en los que había labrados unos escalones, y en lo alto, después de 5 o 6 peldaños, una especie de pórtico negro que daba un vasto corredor del que no le era posible entrever, desde abajo, más que los primeros arcos. Se arrastró hasta el nivel del umbral. Era realmente un corredor, pero casi infinito. Una luz pálida, con resplandores de sueño, lo iluminaba. Lámparas suspendidas de las bóvedas azulaban a trechos del color deslucido del aire. El fondo estaba en sombras. Ni una sola puerta en esa extensión. Por un lado, a la izquierda, troneras con rejas. Troneras que por el espesor del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía ser el del día, porque se proyectaba en cuadrículas rojas sobre el enlosado. Quizá allá lejos, en lo profundo de las brumas, una salida podía dar la libertad. La vacilante esperanza del judío era tenaz, porque era la última. Sin titubear, se aventuró por el corredor, sorteando las troneras, tratando de confundirse con la tenebrosa penumbra de las largas murallas. Se arrastraba con lentitud, conteniendo los gritos que pugnaban por brotar cuando lo martirizaba una llaga. De repente, un ruido de sandalias que se aproximaba lo alcanzó en el eco de esta senda de piedra. Tembló, la ansiedad lo ahogaba, se le nublaron los ojos. Se agazapó en un rincón y, medio muerto, esperó.
Era un familiar que se apresuraba. Pasó rápidamente con una tenaza en la mano. La cogulla baja, terrible, y desapareció. El rabino, casi suspendidas las funciones vitales, estuvo cerca de 1 hora sin poder iniciar un movimiento. El temor de una nueva serie de tormentos, si lo apresaban, le hizo pensar en volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le murmuraba en el alma este divino tal vez, que reconforta en las peores circunstancias. Un milagro lo favorecería. ¿Cómo dudar? Siguió, pues, arrastrándose hacia la evasión posible, extenuado de dolores y de hambre, temblando de angustia. Avanzaba. El corredor parecía alargarse misteriosamente. Él no acababa de avanzar. Miraba siempre la sombra lejana, donde debía existir una salida salvadora. De nuevo resonaron unos pasos, pero esta vez más lentos y más sombríos. Las figuras blancas y negras, los largos sombreros de bordes redondos, de 2 inquisidores, emergieron de lejos en la penumbra. Hablaban en voz baja y parecían discutir algo muy importante, porque las manos accionaban con viveza. Ya cerca, los 2 inquisidores se detuvieron bajo la lámpara, sin duda por un azar de la discusión. Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se puso a mirar al rabino. Bajo esta incomprensible mirada, el rabino creyó que las tenazas mordían todavía su propia carne. Muy pronto volvería a ser una llaga y un grito. Desfalleciente, sin poder respirar, las pupilas temblorosas, se estremecía bajo el roce espinoso de la ropa. Pero, cosa a la vez extraña y natural, los ojos del inquisidor eran los de un hombre profundamente preocupado de lo que iba a responder. Absorto en las palabras que escuchaba, estaban fijos y miraban al judío, sin verlo. Al cabo de unos minutos, los 2 siniestros discutidores continuaron su camino a pasos lentos, siempre hablando en voz baja, hacia la encrucijada de donde venía el rabino. No lo habían visto. Esta idea atravesó su cerebro. ¿No me ven porque estoy muerto? Sobre las rodillas, sobre las manos, sobre el vientre, prosiguió su dolorosa fuga y acabó por entrar en la parte oscura del espantoso corredor. De pronto, sintió frío sobre las manos que apoyaban el enlosado. El frío venía de una rendija bajo una puerta hacia cuyo marco convergían los 2 muros. Sintió en todo su ser como un vértigo de esperanza. Examinó la puerta de arriba abajo, sin poder distinguirla bien a causa de la oscuridad que lo rodeaba. Tentó. Nada de cerrojos ni cerraduras. ¡Un picaporte! Se levantó. El picaporte cedió bajo su mano y la silenciosa puerta giró. La puerta se abría sobre jardines, bajo una noche de estrellas, en plena primavera. La libertad y la vida. Los jardines daban al campo, que se prolongaba hacia la sierra. En el horizonte, ahí estaba la salvación. ¡Oh, huir! Correría toda la noche, bajo esos bosques de limoneros, cuyas fragancias lo buscaban. Una vez en las montañas, estaría a salvo. Respiró el aire sagrado. El viento lo reanimó. Sus pulmones resucitaban. Y para bendecir otra vez a su Dios, que le acordaba esta misericordia, extendió los brazos, levantando los ojos al firmamento. Fue un éxtasis. Entonces creyó ver la sombra de sus brazos retornando sobre él mismo. Creyó sentir que esos brazos de sombra lo rodeaban, lo envolvían y tiernamente lo oprimían contra su pecho. Una alta figura estaba, en efecto, junto a la suya. Confiado, bajó la mirada hacia esta figura y se quedó jadeante, enloquecido, los ojos sombríos, hinchadas las mejillas y balbuceando de espanto. Estaba en brazos del gran inquisidor, del venerable Pedro Argües, que lo contemplaba, lleno los ojos de lágrimas y con el aire del pastor que encuentra la oveja descarriada. Mientras el rabino, los ojos sombríos bajo las pupilas, jadeaba de angustia en los brazos del inquisidor y adivinaba confusamente que todas las fases de la jornada no eran más que un suplicio previsto, el de la esperanza. El sombrío sacerdote, con un acento de reproche conmovedor y la vista consternada, le murmuraba al oído, con una voz debilitada por los ayunos: ¿Cómo, hijo mío? En vísperas. Tal vez
de la salvación. ¿Querías abandonarnos? Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.